La están viendo ahí a pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hablar de las espondiloartritis. Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que abarcan principalmente 4 diferentes enfermedades, cada una con sus propias características, pero que tienen como componente unificante o componente común la afección de la columna vertebral. Entonces, a diferencia de la artritis reumatoide que hemos visto en el pasado, que no afecta a la columna vertebral salvo en la primera y segunda vértebras cervicales, las espondiloartritis, en términos generales, pueden tener componentes axiales, es decir, afección del esqueleto axial, de la columna vertebral, de las articulaciones de la pelvis. Se dice que hay 4 enfermedades principales que se caracterizan como espondiloartritis. La primera es la espondiloartritis axial radiográfica o no radiográfica. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero es lo que previamente se conocía como espondilitis anquilosante. La segunda es la artritis psoriásica, que aunque puede afectar el esqueleto axial, también tiene un componente periférico y tiene un componente cutáneo. La tercera es la artritis reactiva, y previamente algunas artritis reactivas se les conocía como síndrome de o enfermedad Reiter o síndrome de Reiter. Y la cuarta es la espondiloartritis asociada a las enfermedades inflamatorias intestinales, principalmente enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa crónica inespecífica. Ahora, nos vamos a concentrar en las primeras dos. Ya después hablaremos de las artritis reactivas. Las artritis reactivas típicamente son cuadros de artritis de predominio en miembros pélvicos o en la columna lumbosacra, que ocurren después de una infección, casi siempre infección por gram negativos, 2 o 3 semanas después de que se resuelve una infección por gram negativos, gastrointestinal, genitourinaria casi siempre, los pacientes desarrollan estos cuadros de artritis tanto axial como periférica, de predominio en miembros pélvicos, que puede resolverse por sí sola, puede ser autolimitada o puede dar complicaciones crónicas de inflamación en la columna principalmente. Les digo que anteriormente se llamaba síndrome de Reiter, porque Hans Reiter, fue un médico de principios del siglo XX que definió una enfermedad caracterizada por conjuntivitis, uretritis y artritis. Pero el nombre se cambió en la década de los 70 porque resulta que Reiter tenía ciertas afiliaciones partidistas que le generaron problemas, era un criminal de guerra nazi, y muchos pacientes judíos que tenían esa enfermedad averiguaron por qué se llamaba así y no les gustó el nombre y se optó por cambiar el nombre. Entonces, actualmente a ese grupo de enfermedades, que ya el síndrome de Reiter o la enfermedad Reiter es la caracterizada por conjuntivitis, uretritis y artritis, pero hay muchas otras manifestaciones clínicas para las artritis reactivas. Y yo les diría que ahorita hay muchas otras enfermedades que también se han incluido en este grupo. Por ejemplo, parvovirus B19, que produce artritis periférica, Zika, chikungunya, que también producen artritis periférica, se pueden considerar bajo ciertos parámetros como una artritis reactiva. Crohn y CUSI van a ser enfermedades que ustedes van a ver cuando lleven gastroenterología, entonces no me voy a adentrar en eso. Voy a hablar particularmente de las espondiloartritis axiales, radiográficas, no radiográficas, y de la artritis psoriásica. Entonces, ahorita vamos a hablar de las espondiloartritis axiales. Fíjense en este cartón en donde se ilustra pues el curso de un río, ¿no? Entonces ustedes van a tener pacientes que tienen ciertos factores de riesgo o están ciertos factores de predisposición para el desarrollo de la enfermedad, como ocurre en muchas enfermedades reumáticas. Tenemos pacientes que tienen una predisposición genética. En las espondiloartritis, el factor genético mejor estudiado y que se asocia a este grupo de enfermedades es el HLA-B27. Ustedes saben que el HLA es el antígeno leucocitario humano, es una serie de genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad.
HLA-A, B y C codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y HLA-DP, DQ y DR codifican para el MH de clase 2. Entonces, estos pacientes con frecuencia son HLA-B27 positivos. Entonces, ese es un factor genético predisponente. En pacientes con ciertos factores genéticos, no todos los pacientes tienen HLA-B27, pero sí un muy buen porcentaje. Hasta el 90% de los pacientes con espondiloartritis pueden presentar HLA-B27 positivo. Estos pacientes pueden presentar dolor lumbar o dolor de la espalda de características inflamatorias, es decir, se exacerba después del reposo y mejora con la actividad física. Y típicamente son pacientes menores de 40 años. Entonces, pacientes jóvenes con dolor inflamatorio de la columna. Eso ya debe ser un dato de alerta o de alarma, una bandera roja, como se dice ahora, de que esto no es cualquier dolor de la espalda, porque el dolor de la espalda es muy común, particularmente después de los 40 años, pero en pacientes jóvenes no lo es tanto, sobre todo si tiene estas características inflamatorias asociadas con el reposo y mejorando con el ejercicio. Habitualmente el dolor de la espalda es al revés. Duele cuando hacemos alguna actividad física, cargamos peso o algo así, y si reposamos nos sentimos mejor. Pero esta es una lumbalgia o dorsalgia inflamatoria. Estos pacientes pueden seguir un curso en el que remiten espontáneamente, que es este pequeño riachuelo aquí que se pierde, remisión espontánea y nunca más vuelven a tener problemas, o pueden persistir con la lumbalgia de características inflamatorias, pueden tener exacerbaciones y remisiones, es decir, de repente la enfermedad se vuelve quiescente o vuelve a darle molestias, y con el tiempo suceden una de dos cosas. El paciente sigue ese mismo curso de dolor de la espalda sin cambios radiográficamente visibles, solamente el dolor de la espalda, de características inflamatorias, y a esos pacientes que no desarrollan cambios de imagen o cambios observables en estudios de imagen se les conoce como espondiloartritis axiales, no radiográficas. Mientras que hay pacientes que sí desarrollan cambios visibles por estudios de imagen, particularmente resonancia magnética, algunas veces ultrasonido y rayos X en etapas ya tardías. Y estos pacientes desarrollan espondiloartritis axial radiográfica o espondilitis anquilosante. Cualquiera de los dos términos es correcto. Y la espondilitis anquilosante puede dar complicaciones mecánicas derivado del daño a la columna vertebral o arrestarse y no progresar y ya no dar más molestias. Entonces, a veces eso ocurre con menor frecuencia. Casi siempre los pacientes desarrollan complicaciones mecánicas complicaciones funcionales. ¿Tienen alguna duda en relación a lo que acabo de hablar? Bueno, prosigamos. Entonces, como les digo, la espondiloartritis puede ser radiográfica. Yo tengo una pregunta. Dime. Tal vez es algo inapropiada, pero aprovechando, si usted tiene la consideración hacia mí, si podría explicar por qué el complejo mayor de histocompatibilidad tiene el polimorfismo genético. ¿Por qué está asociado a esto? Ahorita vamos a llegar a eso. Gracias, doctor. Ahorita llegamos. Entonces, estas enfermedades, las espondiloartritis axiales, pueden causar también sacroilitis, inflamación de la articulación entre el sacro y los ilíacos, ¿ok? Puede ser uni o bilateral y en etapas tempranas estos cambios no van a ser visibles radiográficamente. Hasta este momento, el paciente tiene una espondiloartritis axial no radiográfica. Pero conforme va progresando el cuadro, desarrollan cambios no solo en la sacroiliaca, sino en la columna vertebral, cambios que son visibles radiográficamente, erosiones y anquilosis, y esto se convierte en una espondiloartritis axial radiográfica o espondilitis anquilosante. Les digo, los dos términos son intercambiables. Hay pacientes que nunca llegan a la etapa en donde se ven cambios radiográficos, que se quedan en espondiloartritis axial no radiográfica, tienen manifestaciones de espondiloartritis axial, dolor inflamatorio de la columna lumbosacra, pero no tienen cambios en imagen. Y aunque aquí usamos mucho el término radiográfico, que se refiere a rayos X, en realidad tendríamos que hablar de cambios en imagen, porque los rayos X, como ustedes ya se dieron cuenta cuando hablamos de artritis reumatoide, tardan mucho en evidenciar los cambios en la articulación.
Para cuando ustedes ya lo pueden ver en una placa de rayos X, el daño ya es permanente. Afortunadamente, con el paso de los años, contamos con mejores técnicas de imagen que pueden detectar estos cambios estructurales más tempranamente y nos permiten tomar acciones más tempranas para evitar la progresión y para evitar el daño definitivo, el daño crónico, el daño establecido. El estudio de imagen que es más sensible y más específico para la detección de cambios tempranos a nivel lumbosacro es la resonancia magnética. Entonces, habitualmente estos pacientes les piden una resonancia magnética en T1, T2 y una técnica que se llama STIR, que nos ofrece diferentes aspectos de la columna y nos permite identificar inflamación antes de que el paciente presente erosiones o anquilosis, ¿no? Que es la consecuencia final. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Si el paciente progresa, no recibe tratamiento adecuado, pues va a desarrollar cambios radiográficamente visibles. Es decir, no solo los pueden ver en la resonancia magnética, ya los van a poder ver en los rayos X. Y eso quiere decir que el daño ya está establecido. Y la etapa final en la que hay anquilosis se caracteriza por la formación de sindesmofitos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los sindesmofitos. Pero este grupo, las espondiloartritis en términos generales y la espondilitis anquilosante pueden tener manifestaciones no solo articulares, sino sistémicas. Una de las más comunes es la afección cutánea, la psoriasis. Ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes con espondilitis anquilosante o en espondiloartritis axial no radiográfica. Los pacientes pueden tener inflamación de la base de la aorta y de la aorta ascendente. Es raro, pero puede ocurrir. Esto se veía mucho antes cuando no había tratamientos específicos para esta enfermedad. Les digo, algunos casos se asocian a uretritis no específica, no gonocóxica, o sea, no asociada a gram negativos como los gonococos. Esta es la presentación clásica de la artritis reactiva. Esto es muy común, la entesitis. De hecho, la entesitis, que es la inflamación de la entesis es el tejido de transición entre un tendón y un hueso. La inflamación de ese tejido transicional es la lesión histológica característica de este grupo de enfermedades, de las espondiloartritis. Obviamente, pues es más fácil de identificar las entesitis en las entesis más grandes que tenemos. La entesis más grande que tenemos pues, es la entesis aquilea, el tendón de Aquiles. Y los pacientes también frecuentemente tienen fascitis plantar. Entonces, es muy común que a estos pacientes, además de dolerles la espalda, les duelan los pies. La entesitis se puede encontrar en más del 30% de los pacientes, a veces hasta en el 50% de los pacientes. Otras manifestaciones en ojos, conjuntivitis o uveitis anterior. Es bien importante que siempre que encuentren, y creo que esto lo mencioné cuando estábamos hablando de lupus, siempre que encuentren un paciente con enfermedad reumática y ojo rojo, debe ser valorado por oftalmología. Porque la posibilidad de que tenga un problema como uveitis o como escleritis, que le deje un problema crónico o incluso pérdida del ojo, es significativa. Entonces es importante que ustedes documenten bien eso. Hay algunas espondiloartritis asociadas a Crohn y a CUSI, como les decía. Casi todas tienen un componente periférico, además del componente axial, y casi siempre ese componente periférico ocurre en las extremidades inferiores. Es más común encontrar el componente periférico en las artritis psoriásicas, pero puede ocurrir también en las espondiloartritis axiales. Y la dactilitis, ahorita les voy a mostrar una foto de algunas de estas. La dactilitis es la inflamación de las fascias a lo largo de los dedos que dan un aspecto de dedo en salchicha. Entonces los dedos se ven hinchados en toda su extensión y parecen salchichas. Entonces, dactilitis o dedo en salchicha lo van a ver descrito así. Con el paso de los años, los reumatólogos hemos desarrollado una gran cantidad de criterios de clasificación para la espondiloartritis axial, con mayor o menor éxito. Y como les dije, a los reumatólogos nos encantan los criterios de clasificación, entonces no es la excepción, la espondiloartritis no es la excepción. Pero si se fijan, les estoy presentando los criterios de Roma que fueron publicados en 1961, hasta los más recientes, que son los criterios de ASAS, que fueron publicados en 2009. Y si se fijan, aquí en los criterios de Roma que se propusieron hace muchos años, se hace mucho énfasis en los criterios radiográficos. Mientras que en los criterios de ASAS, los principales criterios que están tomando en consideración son criterios clínicos
Y los criterios de imagen ya no son radiográficos, son por resonancia magnética. ¿Cuál es la intención de modificar de esta manera los criterios con el paso del tiempo? Y se han modificado así porque pues la tecnología ha ido mejorando. En 1961, el método de imagen con el que se contaban rayos X y nada más. Actualmente tenemos múltiples métodos de imagen, tenemos radiografías, tomografías, ultrasonido, resonancias magnéticas, SPECT, PET, todo eso. Y bueno, eso nos ha permitido poder detectar cambios más tempranos o más precoces en los pacientes que presentan lumbalgias inflamatorias. Entonces, básicamente lo que ocurre aquí es esta migración a criterios más clínicos o de enfermedad temprana que originalmente. Entonces, los criterios de ASAS, que son los que usamos ahora, toman como criterio de entrada una lumbalgia de características inflamatorias de más de 3 meses de duración y en menores de 45 años, acompañado de sacroilitis en el estudio de imagen, por lo menos en una ocasión, de HLA-B27 positivo en más dos o más características de las otras, dolor lumbar inflamatorio, artritis periférica, entesitis del tendón de Aquiles, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, buena respuesta a antiinflamatorios no esteroideos. Estos pacientes responden bien a los antiinflamatorios no esteroideos, por lo menos de manera inicial. Antecedentes familiares de la enfermedad, HLA-B27, que va de la mano de los antecedentes familiares, y proteína C reactiva elevada. Y los cambios por imagen visibles en la resonancia magnética. Las manifestaciones más comunes de las espondiloartritis, tanto radiográficas como no radiográficas, y de algunas de las otras, de artritis psoriásica y esa, son la sacroilitis, la inflamación de las articulaciones sacroiliacas. A los pacientes nos van a decir que les duelen las pompas, así lo refieren como que les duelen las nalgas. La espondilitis, que es la inflamación de las vértebras. La espondilodicitis, que es la inflamación de las vértebras y de los discos intervertebrales, y esto se acompaña de mucho dolor a la movilización de la columna. La artritis facetaria, a nivel de... ¿Me permiten un segundo? Tengo que contestar a la puerta. Permítanme. Un segundito. Hora libre. Ya me invito a principio. Varias que no se deben y la última lo que ya receta la receta y son un rollo. Y luego hay que ver que vamos a 4 de la los laboratorios.
Sí, ¿de qué lo usa? Sí. Y esto. Ya. Aparte de que no se le forma un moretón, me voy a llegar a mañana es jueves. Igual voy a estar dando clases de más o menos hasta ahora. Sí. Sí, estoy bien. Perdón, pero es que si escucharon niños llorando, es que la vecina me tocó que si le inyectaba a su niño, entonces perdónenme. ¿En qué me quedé? Ah, bueno, estos pacientes pueden presentar artritis de las articulaciones costovertebrales y es una causa de dolor. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, ¿verdad? Doc, pero ya no está No compartiendo estoy la pantalla. compartiendo pantalla, espérenme. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Ah, ya, perdón. Entonces les digo, puede haber artritis de las costovertebrales, artritis esternoclavicular. A veces estos pacientes lo refieren como dolor torácico y nos tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con problemas cardíacos. Osteitis esternal. Y les digo, hay artritis periférica, casi siempre es miembros inferiores, pero en la artritis psoriásica comúnmente afecta las manos. La manera de diferenciar la artritis psoriásica cuando afecta manos de la artritis reumatoide es que, por un lado, pues los pacientes tienen psoriasis. Entonces, ustedes ven las lesiones en la piel. Y por el otro lado, a estos pacientes sí se les inflaman las articulaciones interfalángicas distales, a diferencia de los pacientes con artritis reumatoide que no sufren inflamación de las interfalángicas distales. Va a haber entesitis periférica, sobre todo, les digo, tendón de Aquiles. Puede haber coxitis, el paciente le duele al sentarse, tiene inflamada la articulación del coxis con el sacro. Y puede haber problemas oculares, los problemas cutáneos, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ahora, la prevalencia de la espondiloartritis axial está muy relacionada con la prevalencia de HLA-B27. Hasta el 90% de los pacientes que tienen espondiloartritis tienen HLA-B27. Entonces, entre más prevalente es el HLA-B27 en una población, pues más prevalente va a ser la enfermedad. Y ustedes pueden ver cómo algunos grupos indígenas, que ya hemos hablado que están aislados socialmente, hay mucha endogamia entre ellos, pues conservan más el HLA-B27 que otras poblaciones que no son tan endogámicas, y la prevalencia del gen es mayor en ese tipo de poblaciones y por ende, pues, la enfermedad. Entonces, un 10% de la gente, de la población que tiene HLA-27 desarrolla alguna espondiloartritis, pero en espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial radiográfica específicamente, casi el 90% de los pacientes tienen HLA-B27. ¿Qué
¿qué sucede en estos pacientes? O sea, ¿cómo es el mecanismo de inflamación? Entonces, a diferencia de la artritis reumatoide, en donde lo que se inflamaba era la sinovial, aquí lo que se inflama es la entesis. Entonces, ustedes tienen varias vértebras aquí y ustedes están viendo las articulaciones pues, fibrosa que existe entre vértebra y vértebra en el sitio de la entesis, en los ligamentos paravertebrales que unen a que fijan a las vértebras. En su unión con el hueso, la entesis, se van a estar inflamando. Hay activación tanto de células estromales como de leucocitos. Se secretan una gran cantidad de citocinas, pero hay 3 que son fundamentales para que el proceso inflamatorio en estos pacientes se haga crónico. Es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 23 y la interleucina 17. Entonces, esas son las 3 citocinas que van a conducir todo el proceso inflamatorio en estos pacientes, ¿sí? ¿De qué depende de que estos pacientes hagan este tipo de inflamación con mayor facilidad que otros? Pues uno es la presencia del HLA-27. El estrés mecánico, se ha visto que esta enfermedad se desarrolla en sitios de mucho estrés mecánico, las entesis, ¿no? Hay movimiento, que hay tendón rozando sobre hueso. Se han hecho algunos estudios en reclutas del ejército británico, en donde se vio que el grado de entesitis que sufren, de entesitis aquilea, o sea, de inflamación del tendón de Aquiles que sufren los soldados, que constantemente están en ejercicios que involucran marchar y golpes de talón, es mucho mayor que el que sufren otras personas que no marchan de manera regular. Entonces, el trauma mecánico o el estrés mecánico conduce también a esta perpetuación de la inflamación y algunos otros fenómenos. El estrés de retículo endoplásmico, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso, y bacterias y la translocación de los patrones moleculares asociados a patógenos de la piel y del intestino a la circulación general puede también favorecer esto. Esta es una de esas enfermedades reumáticas que esta enfermedad reumática no se caracteriza por tener autoanticuerpos. No hay autoanticuerpos detectables en estos pacientes, a diferencia del lupus, artritis reumatoide. Lo que sí hay es asociación con infecciones, casi siempre infecciones por gram negativos. Entonces aquí las infecciones juegan un papel importante. La pregunta que me hacía su compañero hace rato de cuál era el papel que jugaba el HLA-B27. Es una buena pregunta porque en realidad no sabemos muy bien. De hecho, esa asociación con HLA-27 se describió a principios de la década de los 70 y durante casi 40 años no teníamos la más mínima idea de qué era lo que estaba sucediendo ahí. Recientemente se han postulado 3 hipótesis que probablemente jueguen un papel en explicando el por qué el HLA-27 está tan relacionado a este grupo de enfermedades y desde la perspectiva patogénica, y probablemente los 3 jueguen un papel, no sea uno específicamente, sino que los 3 juegan un papel. Uno es que el HLA-B27 esté presentando antígenos que tienen alguna relación con infecciones o antígenos endógenos, porque acuérdense que HLA presenta antígenos que vienen ¿cómo se llama? Del citoplasma. Casi siempre proteínas sintetizadas por la célula, a diferencia de MHC clase 1, pues. A diferencia de MHC clase 2, que presenta antígenos provenientes de vesículas, de fagocitosis, ese tipo de cosas. HLA, que está asociado a MHC clase 1, presenta antígenos endógenos. Y probablemente una hipótesis dice que está presentando antígenos endógenos que activan a células autorreactivas, linfocitos T autorreactivos. MHC activa linfocitos MHC clase 1, perdón, activa linfocitos TCD8, acuérdense, es la restricción por MHC. TCD4 está activado por MHC clase 2. Otra de las hipótesis dice que hay un error en la transcripción de MHC clase 1. MHC clase 1 de manera normal está caracterizado por una cadena alfa, que es esta en moradito, con 3 dominios globulares, y una cadena beta 2 microglobulina, que es esta. Es un MHC clase 1 normal. Pero existen algunos polimorfismos del HLA-B27 que pueden sintetizar 2 cadenas alfa, y las 2 cadenas forman un receptor MHC de clase 1 anómalo, derivado de HLA-B27,
que estimulan la activación de algunas células NK a través de un receptor que se llama KIR. Entonces, esas células se llaman KIR positivas. Y el tercer mecanismo tiene que ver con el fenómeno de estrés de retículo endoplásmico, en donde en el retículo endoplásmico por algunos motivos no se pliegan adecuadamente las proteínas que van a formar el MHC de clase 1 que deriva del HLA-B27. Y este estrés del retículo endoplásmico produce una mayor secreción de interleucina 25, perdón, de interleucina 23 y interleucina 23 a su vez produce una mayor secreción de interleucina 17 y eso conduce la inflamación de la centesis. Y además se dice que el MHC de clase 1 está presentando antígenos provenientes de bacterias o, como les mencionaba en el primer ejemplo, que pudieran estar también favoreciendo la actividad de linfocitos T. Entonces les digo, no se sabe muy bien, pero estas son las tres hipótesis que se postulan a la fecha y probablemente las tres tienen algo de cierto. Ahora, si nosotros nos fijamos en la evolución de un paciente con espondiloartritis axial, podemos ver lo siguiente. Tenemos una etapa temprana en la que hay sacroilitis sin afección de la columna, no hay cambios radiográficos y si viéramos al paciente por resonancia magnética veríamos esto, el panel B, que es una resonancia magnética normal, ¿sí? No se ve inflamación de las sacroiliacas. Pero con el tiempo va ocurriendo esto. Ya podemos ver ahí un acúmulo de agua en las sacroiliacas. Este fenómeno se llama edema óseo, estas lesiones hiperintensas en los bordes de las articulaciones sacroiliacas. Esto ya se manifiesta por imagen, es una sacroilitis visible por imagen, y esta es la lesión inicial de las espondiloartritis. Y pasan una etapa en la que ya, bueno, ya tenemos los hallazgos en resonancia magnética y además ya los podemos ver en rayos X. Entonces, aquí habitualmente los pacientes ya tienen afección de la columna axial. Esto ya pasa de ser espondiloartritis axial no radiográfica a ser radiográfica o espondilitis anquilosante. Entonces, inicialmente, para evaluar a nuestros pacientes con lumbalgias inflamatorias menores de 45 años, el estudio que tenemos que solicitar es resonancia magnética, no rayos X. Los rayos X no los van a sacar de ningún apuro. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes? O sea, viéndolo desde la perspectiva práctica, y es algo que ustedes deben tener en mente porque ustedes se van a enfrentar a estos casos. Llegan los pacientes con el médico de atención primaria, le dicen, me duele mucho la espalda, me duele mucho cuando me levanto en la mañana, mejora cuando me voy a chambear, pero la rigidez en la mañana me dura más de 1 hora y me limita mucho y no sé por qué me duele, ya llevo más de 3 meses así y pues no entiendo porque soy una persona joven, tengo menos de 45 años y me está doliendo mucho. Bueno, entonces en esos pacientes tenemos que buscar algunas otras características. Lo interrogamos, le hacemos su historia clínica, lo interrogamos y lo exploramos, le duelen las nalgas, el dolor es realmente características inflamatorias. ¿Qué ha tomado? Ha tomado antiinflamatorios, mejora con los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Tiene inflamación de alguna otra articulación periférica? ¿Hay entesitis? ¿Cómo están sus tendones de Aquiles? ¿Le duelen? ¿Le duele la planta del pie? Una fascitis plantar. Los dedos se le han hinchado así como salchichas, dactilitis. Tiene lesiones en la piel. Ha tenido diarrea sanguinolenta o distensión abdominal. Se le ponen rojos los ojos. Le pedimos exámenes, cómo anda su proteína C reactiva. Oiga, ¿no tiene antecedentes de infección? ¿No comió unos tacos hace un par de semanas que le dieron una diarrea de aquellas? ¿O no estaba orinando y le ardía mucho al orinar? ¿Tiene algún familiar con algo parecido? ¿O tiene algún familiar con problemas de la espalda desde hace mucho tiempo? ¿O tiene algún familiar con psoriasis? Entonces, hacen todo eso y al mismo tiempo le piden una radiografía, ¿sí? Ahora, a lo mejor la radiografía no les muestra nada y nos tenemos que basar pues en la clínica. Tiene de 0 a 1 características de estas, le pedimos una HLA-B27. Si es positivo, le pedimos una resonancia magnética y ahí podemos ver si de veras hay espondiloartritis y si no, bueno, pues a considerar otras cosas. Pero si solamente tiene una característica y un HLA-B27 negativo, hay que pensar en otro diagnóstico. Si tiene 2 a 3 de estas características, hacemos el HLA, sale positivo, ya es espondilitis anquilosante. Si no, pues a considerar otras. Tiene más de estas 4, ya no necesitamos ni el HLA-27. Nos vamos directo al diagnóstico. ¿Ok?
Entonces, su función aquí, pues es importante, porque su función es hacer esta historia clínica de la manera más completa que se pueda. Y ya después, cuando le piden al HL27, pues ya se lo mandan al reumatólogo para que se norme la conducta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente que tiene espondiloartritis axial no radiográfica desarrolle espondiloartritis axial radiográfica o espondilitis anquilosante? O sea, para que progrese la enfermedad, que sea hombre, que fume, que cuando primero lo veamos y revisemos sus placas tenga sindesmofitos, ahorita les voy a enseñar eso, que tenga sacroilitis en su resonancia magnética, que tenga proteína C reactiva elevada, que haga trabajo manual o trabajo físico y que haya respondido a antiinflamatorios no esteroideos o algunos otros fármacos, pero no cualquier persona anda usando inhibidores del factor de necrosis tumoral. Les voy a mostrar algunas radiografías para que vean. Estos son daños ya crónicos. Estos pacientes ya desarrollaron daño crónico y ya tienen funcionalidad limitada. Entonces, es un tórax óseo en donde ustedes pueden ver las vértebras y fíjense en los márgenes. Creo que no les estoy mostrando la imagen. Ahí está. Fíjense en los márgenes. ¿Ven cómo están pegados? Aquí en el margen se forman estos puentes entre vértebra y vértebra. Esos son sindesmofitos. A diferencia de los osteofitos que crecen horizontalmente, los sindesmofitos crecen verticalmente y se pega una vértebra con otra debido a eso. Miren las sacroiliacas de este paciente. Si se fijan en las vértebras, se ve relativamente bien, pero las sacroiliacas, miren, del lado izquierdo, del lado derecho ya no hay sacroiliaca, ya está pegado hueso con hueso. Del lado izquierdo todavía aquí abajo se alcanza a ver un poquito de sacroiliaca, pero también ya está desapareciendo. Entonces esto ya es anquilosis. Si pedimos la lateral del tórax óseo, vemos cómo se forman. Tienen las vértebras con estas esquinas escleróticas que se llaman esquinas brillantes y la formación de los sindesmofitos. Aquí tienen un ejemplo un poquito más marcado, un sindesmofito lumbar. Vean, esta es la tercera vértebra lumbar. Vean cómo está formando este crecimiento vertical, proliferación ósea vertical que se va a pegar con la de arriba. Ese es un sindesmofito. Vean las sacroiliacas de este paciente. Tampoco tienen, ¿no? Desaparecieron por completo. Eso es sacroilitis. Este es un paciente con un grado un poquito más avanzado. Fíjense, tanto en la columna como en las sacroiliacas. Este ya formó puentes óseos en todas las vértebras. Esta columna ya es de una sola pieza. A esto se le llama imagen en caña de bambú. Entonces, el paciente no puede flexionar aquí la columna y no tiene sacroiliacas, sacroilitis bilateral. Todavía alcanza a ver un pequeño trayecto de sacroiliaca a este lado, pero de este lado ya no se ve nada. Vean la lateral, cómo está completamente fusionada la columna vertebral. Ya perdió las curvaturas fisiológicas. Ya, este paciente no puede moverse. Esta es una proyección de Patrick, es una proyección anteroposterior con 30 grados de inclinación cefálica para que se puedan ver mejor las sacroiliacas. Les digo, aquí se alcanza a ver un poquito sacroiliaca, pero del lado derecho ya no hay. ¿Sí? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, pues el tratamiento ideal aquí sí son antiinflamatorios no esteroideos. El más empleado, pero no necesariamente el mejor, es la indometacina. La recomendación es que ustedes usen el antiinflamatorio no esteroideo con el que están más familiarizados, pero lo usen en dosis adecuadas, porque por ejemplo, la indometacina tiene una vida media de 8 horas. Entonces, si nomás se lo recetan una vez al día, pues el paciente va a pasar 16 horas con dolor. El ibuprofeno igual. El naproxeno tiene una vida media de 8 a 12 horas, el diclofenaco de 12 horas, el etoricoxib de 24 horas, el celecoxib de 12 horas. Entonces, ustedes tienen que usar el antiinflamatorio que más les guste, ¿sí? Tomen en cuenta que los antiinflamatorios tienen toxicidad gástrica, tienen toxicidad renal. Si sus pacientes ya tienen problemas renales o gástricos, hay que reconsiderar el tratamiento. Y este tratamiento se le da a los pacientes durante 3 meses. Si al cabo de 3 meses no ha sufrido cambios significativos, debe ser referido con el reumatólogo. Que eso quiere decir que no está respondiendo a tratamiento. Hay algunas medidas de fisioterapia que les ayudan, entonces siempre es bueno mandar a estos pacientes a fisioterapia. Siempre es bueno mandar a los pacientes a hacer ejercicio y el ejercicio que más les beneficia en cuanto a la columna se refiere es nadar, la natación. Pero si estas medidas
el uso de antiinflamatorios no esteroideos y las medidas no farmacológicas no son suficientes al cabo de 3 meses, no más, 3 meses, entonces se le manda a reumatología y los reumatólogos determinamos, tiene manifestaciones periféricas, usamos fármacos moduladores de la enfermedad, metotrexate da buenos resultados en los pacientes que tienen manifestaciones periféricas, pero si son nada más axiales, usamos bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Y si no responden a los inhibidores del factor de necrosis tumoral, entonces les damos inhibidores de interleucina 17 de interleucina 23. Pero eso ya es manejo de especialidad. Por supuesto que entre más tiempo pasa, pues la calidad de vida de estos individuos es peor. Entonces, sí, diagnosticarlos de manera temprana y ofrecerles un tratamiento efectivo de manera oportuna es fundamental para que evitemos la discapacidad y el deterioro en la calidad de vida de estos pacientes. Esta es una de esas enfermedades en donde primero descubrimos describimos el proceso inmunológico y después nos dimos cuenta que era el que ocurría en la enfermedad y no al revés, porque muchas veces estudiamos la enfermedad, nos damos cuenta que tienen disfunción inmunitaria y entonces buscamos el tratamiento. Pero aquí primero se descubrió el mecanismo inmunológico en ratones y después se buscó en humanos bloqueando, o sea, se generaron fármacos para bloquear TNF, interleucina 17, interleucina 23. Cuando teníamos los modelos animales, nos fuimos a los humanos y lo empezamos a probar y vimos que mejoraron. Y gracias a los tratamientos nos dimos cuenta que esas eran las citocinas que estaban afectadas y empezamos a buscarle por dónde. Entonces, en ambos sentidos funciona la cosa. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Yo sí, Doc. Dime. ¿Puede repetir la diferencia entre los indesmofitos con los picos del oro? Sí. Los indesmofitos, los picos del oro son los osteofitos. Esos ocurren mucho en la osteoartritis. Con el paso de los años nos van a dar a todos. Esos crecen de manera horizontal, ¿sí? En este sentido. Los indesmofitos solo se ven en las espondiloartritis y crecen de manera vertical. Para que los osteofitos se peguen necesitan estar súper grandes. Casi siempre rozan, pero no se pegan. En cambio, los indesmofitos, como crecen de manera vertical, forman un puente óseo y anquilosan las vértebras. Entonces, la diferencia es la dirección de crecimiento. No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? En el caso de la deformidad de la vértebra, donde el cuerpo empieza a perder parte de su curvatura, también es muy De la común. columna, ¿quieres decir? Sí, en la columna. Pero, es que estaba revisando también un apartado donde veía que se mencionaba que también las vértebras perdían parte de su curvatura. No sé si es común dentro de Sí, enfermedad. eso se llama encuadramiento vertebral. Se vuelven más cuadradas como resultado de la inflamación. Y eso contribuye a la pérdida de las curvaturas de la columna en términos generales. O sea, la morfología de la vértebra cambia. Ok. Y esa va a contribuir entonces a que ya en la imagen radiológica sea en esta forma de bambú o en general. Si tú los dejas evolucionar, sí. O sea, se pega vértebra con vértebra y te da la imagen en caña de bambú. Es esta. O esta también. Porque ya está completamente anquilosado. Este señor ya no se puede agachar. Pero estas son radiografías como ustedes se pueden imaginar del Hospital General de Cuernavaca. Pero ya casi no se ve esto. O sea, con el advenimiento de los inhibidores de TNF, de IL-23, de IL-17, no tendría por qué verse esto. Por supuesto que son medicamentos caros. Los pacientes del Seguro Social y del ISSSTE sí lo reciben, pero los de Salubridad hasta hace poco no. El año pasado ya tuvimos nuestro primer inhibidor de IL-17 y por supuesto lo estamos usando en estos pacientes. Pero sí, pues todavía vemos muchos de estos casos crónicos, ¿no? Que solamente les dábamos indometacina y los mandábamos a nadar. Ok, Dime. En el artículo también decía que se pueden utilizar glucocorticoides y anticuerpos monoclonales.
Bueno, anticuerpos monoclonales son los anti-TNF, los anti-IL-17, anti-IL-23, sí. Los glucocorticoides en estos pacientes solamente se utilizan intraarticulares, no se usan sistémicamente. O a veces se inyectan alrededor de una entesis. Por ejemplo, los tendones de Aquiles, cuando están inflamados, les inyectas alrededor esteroide y con eso reduces la inflamación. Pero no se deben de usar de manera sistémica, solamente intraarticular. Gracias, Doc. ¿Alguien más? ¿Son antagonistas o como tal son inhibidores? Antagonistas, inhibidores, lo que tú prefieras. La mayor, o sea, los reumatólogos nos referimos a ellos como inhibidores. Okay, Porque Doc, antagonista implicaría que el fármaco tuviera el efecto contrario. Y estos no, estos nomás los bloquean, impiden el efecto de las citocinas, pero no ejercen el efecto contrario. Entonces son inhibidores. Pero sí estoy de acuerdo en que hay algunos textos que hablan de antagonistas, pero es un término mal empleado. Doc, también decía que se puede optar por reemplazo de cadera. ¿Sí vale la pena? Claro, por ejemplo, en pacientes como este cuate, vean las caderas, o sea, también ya tiene pérdida del espacio articular, erosiones sobre el acetábulo. Entonces sí, o sea, funcionalmente pues va a mejorar su motricidad. La columna ya la perdió, ¿no? Y no se le va a quitar el dolor por completo, pero sí, este cuate es candidato a reemplazo articular. De hecho, creo que lo mandé a ortopedia para que lo valoren hacer el reemplazo articular. ¿Qué más? ¿A cuáles? ¿Cómo? Con antígenos endógenos se refiere a cuáles. Endógenos provenientes del citoplasma, los que tú produces en tu cuerpecito. Albúmina, por ejemplo. Antígenos exógenos son los que vienen de bacterias, microorganismos, pues. Aunque en el caso de los virus usan la maquinaria celular para sintetizar viriones, y esos antígenos se pueden considerar endógenos porque los está fabricando el DNA de la célula. Pero cualquier antígeno que no fabrique el DNA de la célula es un antígeno exógeno. Y esos casi siempre vienen de microorganismos. Entonces, los que se empacan en los lisosomas son del complejo mayor de su compatibilidad de tipo 2. Sí. Okay. Todo lo que viene de vesícula se presenta por MHC de clase 2. Okay, Todo gracias. lo que viene de genoma se presenta vía MHC clase 1. Esa es clase de inmunología, man. Quieren, les doy un curso de inmunología, pero no tengo muy buena fama porque Sí, Doc. un montón de gente reprobaba. O sea, yo he dado el curso de inmunología y lo doy en posgrado en el programa de la UNAM de especialidad. Esa es la clase que doy. Pero pues reprueban. No les gusta porque lo repruebo a todos. Primer examen reprueba el 100%, el segundo examen lo reprueba el 50% y el tercer examen lo reprueba el 30% aproximadamente. Por burros. Digamos que la inmunología no es para todos. ¿Qué más? Sí, Doc, pero si nos apoya con una clase, estaríamos, bueno, yo estaría muy los apoyaría con un curso de 6 meses, pero con una clase no nos vamos a estar perdiendo el tiempo. Además, ustedes tienen muy buenos maestros. Gaby es una buena maestra de inmunología. Fernando Esquivel es un buen maestro de inmunología. Tienen buenos maestros ahí, no necesitan que yo les dé clases. ¿Qué más? A nivel de la clínica, también puede manifestarse edema en los miembros inferiores, que el pie se vea mucho más inflamado. Exacto, o sea, no tanto edema como inflamación. Hay un aspecto del pie cuando pierde las curvaturas por la anquilosis, sobre todo en niños, y la inflamación que se llama pie en tamal, así está descrito. Eso empezó como una broma en el Hospital General de México, porque ese es el hospital que más espondiloartritis ve en México, el Hospital General de México, y tienen, o sea, la mayor parte de la investigación que se hace en ese hospital está encaminada a espondiloartritis. Y en niños, lo han visto mucho en niños. Hace muchos años mandaron a publicar un artículo en el que hablaban de los cambios que sufrían los niños en los pies.
Y entonces, a manera de broma, el artículo que está publicado en una revista gringa y en inglés, a manera de broma dijeron, vamos a poner que la descripción del aspecto es de pie en tamal. Y dice, lo van a revisar los editores y nos van a decir que eso lo quitemos. Pero a los editores o les gustó o se les pasó y se quedó en la publicación. Y entonces ahora vas al Congreso Europeo de Reuma o de Espondiloartritis que hacen cada 2 años ahí en Bélgica y te están hablando, algún holandés te está presentando unas imágenes de pie en tamal cuando pues, esos güeyes nunca han visto en su vida un tamal. Pero ese fue un chiste que se le salió de control a alguien que se llama Rubén Burgos en el Hospital General de México. Estuvo buena la descripción. Es una descripción muy adecuada, porque sí, el aspecto es, o sea, ustedes ven los pies y parecen tamales. Y por supuesto, pues los niños desarrollan problemas para caminar, ¿no? Probablemente cuando lleven pediatría, si llevan reumatología pediátrica, pues ahí hablarán un poquito más de lo que sucede en los niños. ¿Qué más? La próxima clase, a ver, perdón, dime. ¿Nada? Bueno, la próxima clase va a ser artritis psoriásica. Pero por lo que me dicen, ustedes van a tener unas vacaciones así maravillosas de 2 semanas para que la primera semana estén de penitentes y la segunda semana estén de arrepentidos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo, Doc? Pues 2 semanas de vacaciones, ¿no? La próxima semana es Semana Santa. Sí. Ah, sí. Y pues todos ustedes van a estar yendo a misa y golpes de pecho y lo que habitualmente hacen en la Semana Santa. Y la que le sigue, no van a tener, también están de vacaciones, ¿no? 2 semanas. Eso me dijeron sus compañeros que rotaron hoy conmigo. A lo mejor me están queriendo ver la cara. Sí, doctor. Son 2 semanas. ¿Sí? Bueno, perfecto, porque yo la segunda semana no voy a estar en México. Entonces, no les voy a poder dar la clase. Podría dárselas, pero va a ser complicado. Entonces, mejor nos vemos cuando regresen de vacaciones. Ahorita les mando un WhatsApp con el artículo que quiero que lean, que va a ser artritis psoriásica, ¿ok? Para que lo estudien y eso lo vamos a revisar regresando. ¿De acuerdo? Sí, Doc, gracias. Bueno, que estén ustedes bien. Cuídense. Gracias, muchas gracias.